De forma telemática virtual a Gary Rodríguez, que es gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gary. Muy buenos días, Ramón. Muchas gracias por la entrevista y un gran saludo a la audiencia del programa. Gary, la situación del país, la conflictividad social ligada a la tremenda fragilidad económica del gobierno, en las medidas del gobierno, están derivando en una situación de profunda incertidumbre, no solamente entre los empresarios, no solamente entre los exportadores, sino entre todos los bolivianos. Desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, ¿qué se propone, Gary? El cumplimiento de la ley, Ramón. Hay un adagio que dice, cuando la ley es pareja, nadie se queja. Entendemos que una sociedad que se precie de civilizada tiene que aprender a respetar las normas, las leyes y las instituciones. En una sociedad que se precie de civilizada, existen entidades cuyas autoridades han jurado solemnemente respetar y hacer cumplir las leyes. Y eso no se está dando. Entonces, la peor de las señales que se puede mandar a una sociedad es la permisividad. O sea, de nada sirve tener normas, de nada sirve tener instituciones que deben precautelar o garantizar los derechos ciudadanos si es que no se lo hace. Y entonces rige la ley del más fuerte. Ahora se habla de una cultura del bloqueo, que en Santa Cruz no existía eso, Ramón. Curiosamente, retrospectámonos hacia 10 años atrás, no había esa situación. Pero ¿qué ocurre? Hoy día Santa Cruz es epicentro de la conflictividad y eso está mal porque nos hace daño absolutamente a todos los bolivianos. A raíz de esto, precisamente, acabamos de hacer un sondeo de opinión para que la ciudadanía se exprese y conozcamos su percepción en el 2024, octubre, versus lo que recogimos con las mismas 8 preguntas en septiembre del año pasado, y lo que podemos concluir de estas respuestas que se han endurecido es que la gente está literalmente cansada de los bloqueos. La gente está literalmente cansada de los bloqueos, pero de momento el gobierno ha amenazado a Evo Morales y a los bloqueadores evistas con dictar un estado de excepción que implicaría una intervención. Generalmente este tipo de intervenciones de desbloqueo suelen derivar en violencia conjunta, esta intervención de la policía con el ejército. Desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, ¿se considera el bloqueo como la única opción para resolver esta crisis? A ver, muy buena la pregunta, Ramón, porque me permite desarrollar dos conceptos. Tanto Adelante. que se habla de derechos humanos, ¿no es cierto? El derecho a la libre expresión, el derecho a la protesta no está en cuestionamiento, pero por definición esa protesta, de acuerdo a lo que dicen las convenciones internacionales, nuestra propia constitución y las leyes derivadas, la protesta tiene que ser pacífica, puede ser oral, pueden ser escritas con pancartas, etcétera, incluso puede ser corporal, huelgas, etcétera, pero siempre pacíficas. Cuando ese derecho a la libre expresión, al reclamo, a la protesta, degenera en una actitud de hecho, cuando se cortan los caminos, las carreteras, cuando se hace uso de la fuerza, entonces estamos hablando de un hecho violento que, por supuesto, afecta a otros derechos que también internacionalmente y a través de nuestra constitución y normas derivadas están garantizados o deberían estarlo. El derecho al libre tránsito, el derecho al trabajo, el derecho a una alimentación regular que no se vea interrumpida por los bloqueos, que en muchos casos incluso tiene gente armada, gente alcoholizada, gente obligada, gente engañada, y concluimos que unos pocos hacen daño a muchos. Entonces, esta es una situación que verdaderamente nos preocupa. ¿Por qué? La semana pasada yo di una conferencia de prensa en La Paz y hablaba de los daños económicos y decía que esta preocupación va en doble sentido, por el lado económico, pero también por el lado humano. Es tal el grado de afectación que están teniendo los agentes económicos y la propia ciudadanía por la inflación, que llegado el momento, si no se da esta situación de cumplimiento del deber por parte del Estado, ¿no? Para garantizar los derechos ciudadanos, los propios ciudadanos pueden ir a un enfrentamiento, a una confrontación, y eso ocasionar heridos o luto a la familia boliviana. Bueno, concluyo con esto. Las sociedades tienen que aprender a convivir en paz, en armonía, en base al diálogo, con respeto a la norma, con respeto a la ley, y las instituciones también deben precautelar
por cumplir y hacer cumplir esas normas para garantizar la pacífica convivencia. Como gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, me surge una pregunta en este instante relacionada con el chapare. ¿Cuán gravitante es la producción del chapare? No me refiero a coca, a otros productos alternativos agrícolas a la coca. ¿Cuán gravitante es en el comercio exterior boliviano la región del chapare? Y no me refiero a la coca, Gary, Sí, porque ahí no tendríamos parangón, no hay con qué De acuerdo, comparar. por eso le hago el matiz en la pregunta. Ya, bueno, cuando hablamos de chapare, básicamente estamos hablando de producción alternativa, derivada, ¿te acuerdas de los programas de sustitución de la hoja de coca? Y ahí está la banana, está la piña, están algunas otras hortalizas y frutas, pero no gravitan todo lo que quisiéramos sobre las exportaciones nacionales. Las exportaciones de banana, por ejemplo, son unos 30 millones de dólares. Las de piña se han caído muchísimo, entonces no es un lugar que aporte en función de comparar con otros sectores que son muy grandes, ¿no? La soya, 2.000 millones de dólares. Carne, 200 millones de dólares, o girasol, 180 millones de dólares. Pero el problema es de que detrás de esa producción hay gente, hay personas, o sea, hay mucho uso de mano de obra. Entonces, no solo son los números fríos, y esto era la preocupación que yo desnudaba la semana pasada en la conferencia de prensa, sino que nos preocupa la gente. Nos preocupa la gente, Ramón. Nos preocupa la gente pobre, la gente más vulnerable. Probablemente los bloqueadores no la pasan mal, porque en muchos casos dice que hasta están pagados, pero esta gente que no puede trabajar, que no puede comerciar internamente, que no puede exportar, que no puede ganarse el pan de cada día, es la que está sufriendo. En este sentido, Gary, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior tiene una posición muy clara, pide al gobierno que tome acciones para resolver esta crisis social, esta crisis de convulsión social, pero al mismo tiempo ustedes están pidiendo garantías para poder exportar, para que el gobierno les permita a ustedes la posibilidad de exportar, ya no en los próximos meses, tiene que ser de inmediato, las pérdidas son multimillonarias, nos seguimos pegando tiros en el pie permanentemente, uno detrás de otro. Lamentablemente es así, y te voy a dar un dato escalofriante. Vamos. Entre enero y agosto, las exportaciones del país habían caído ya 1.500 millones de dólares, comparativamente a un año 2023 que no fue, digamos, el año más feliz para el comercio exterior boliviano. En momentos cuando lo que más necesitamos es que ingresen dólares para que baje el precio de la divisa, para que no ocasione efectos inflacionarios, subida de costos de producción o aumento de los precios de los bienes de importación de venta directa, se dan este tipo de situaciones y tenemos que cargar con el defecto del incumplimiento de contratos, los castigos, las multas, la pérdida de clientes de mercados. En el momento tenemos otra afectación, que es las importaciones. Y alguien pensará que, ¿por qué nos afectan las importaciones? Más del 80% de lo que compramos desde el extranjero tiene que ver con insumos que nos ayudan a producir, con equipos de transporte que nos ayudan a producir, con bienes de capital y con combustibles. Si esto no llega a tiempo, se corta la cadena de abastecimiento y se entorpecen procesos, por ejemplo, de cultivos, procesos de cosecha, de comercialización, de prestación de servicios, etcétera, y la consecuencia es subida de precios en el mercado interno. Entonces, perdemos por doble partida. En lo externo no llegan divisas, desde lo externo no llega el abastecimiento normal, el mercado interno se resiente, suben los precios, suben los costos de producción y al final del día, ¿quién paga el plato? El consumidor, el ciudadano de a pie. Entiendo que creo que fue a principios del mes de agosto, a fines del mes de julio, cuando el gobierno se comprometió con los empresarios y con los exportadores a facilitarles las cosas, a que las cosas pudieran revertirse. Pero claro, eso ha quedado de una declaración de intenciones a un incumplimiento total de esos acuerdos. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, han sido medidas reactivas, Ramón. Lo que hoy día estamos viviendo, lamentablemente, es la cosecha de una siembra defectuosa que se realizó
desde hace muchos años atrás. Hoy día estamos hablando de biotecnología cuando la veníamos pidiendo desde hace 20 años atrás. Hoy día estamos hablando de que empezamos a producir biodiesel cuando IPSE y CAINCO en el año 2008 presentaron una propuesta al país para que se produzca en el sector privado biodiesel. Hemos perdido mercados externos, no hemos hecho acuerdos comerciales, no hemos trabajado el tema de productividad, competitividad. Ok, esa es la historia, esta es la cosecha. Ahora, vienen las medidas reactivas de urgencia, cuando siempre habíamos querido tener un trabajo público-privado. Varias de las promesas de los acuerdos que se gestaron desde febrero se han cumplido, es cierto, pero qué diferente es ser proactivo, Ramón, que ser reactivo. Hay el adagio que dice, mejor siempre es prevenir que curar, y esa es la situación. Ahora, esto de los bloqueos, y quiero además sentar posición de IPSE con relación al tema. Cualquiera sea el motivo para bloquear, cualquiera sea el bloqueador, literal y tautológicamente, todo bloqueo bloquea nuestras posibilidades de desarrollo. Pero además, el bloqueo es un delito que el propio Código Penal en su artículo 213 establece sanciones de 2 a 8 años para el caso de entorpecimiento, por ejemplo, de transporte público y daño consumado. Entonces, nosotros lo único que pedimos, incluso para el mejor cumplimiento de esos acuerdos que parcialmente se están ejecutando, es que hayan 3 seguridades. La principal, la condición sine qua non, seguridad jurídica, respeto de la ley, de la norma, previsibilidad. Segundo, seguridad de mercados, libre exportación, apoyo del Estado. Y tercero, seguridad de ser escuchados desde el sector productivo, empresarial, que lo arriesga todo por el país. Si el empresario le dice hay que hacer esto, se debe analizar y se debe actuar en consecuencia y a tiempo, porque no es lo mismo decidir una medida después de 10 años que hacerlo con oportunidad. Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, muchas gracias. Que tenga un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Bendiciones para todos.